Hola, muy buenos días. Bendiciones, bendiciones para todos. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia. Amén. Vamos a ver qué nos habla hoy el Señor. Ayer solamente leímos un capítulo, pero fue un capítulo muy llenador, con muchas instrucciones, con figuras, con exhortación. Fue un capítulo que nos mostró que siempre es importante consultar a Dios antes de hacer las cosas a la ligera. Nos mostró el capítulo 25, cuando David se encuentra con Abigail, nos encontró la importancia de la intercesión, porque Abigail intercede por su marido, aunque él haya sido grosero y así. Ella intercede por él, la importancia de la intercesión. Muchas figuras dentro del capítulo 25, muy hermoso. Por eso solamente lo leímos ese. Vaya, el Señor nos estuvo hablando constantemente a través de ese capítulo, ¿no? Vamos a comenzar ahora con el capítulo número 26. Y vamos a ver qué nos habla hoy el Señor, amén. Vamos a orar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, por este día. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Yo sé que esta noche tú cuidaste de nosotros y estuviste al pendiente de nuestra vida, Señor. Tanto es así, Padre, que estamos despiertos. Gracias, Señor, muchas gracias. No hay con qué pagar tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia. No hay realmente con qué pagar. Muchas gracias. Te pido que hoy nos hables, Señor, porque estamos escuchando. Como dice tu palabra, habla que tu siervo escucha. Te escuchamos, Señor, escuchamos tu palabra y lo que nos quieras hablar hoy al corazón a partir de este capítulo, Señor. Si es que vamos a leer solo uno, vamos a leer varios, no sé, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos muestres tu favor, que nos muestres tu exhortación, que nos muestres tu gracia, nos muestres tu bondad, nos enseñes cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de hablar, cómo debemos de ser con los demás, Señor, pero sobre todo cómo debemos de ser nosotros, Señor, para poder llevar una vida tranquila y en paz contigo. Señor, en el nombre de Cristo, bendice a mis hermanos, a mis hermanas que ya están de pie, Señor, que están por irse a su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hijos, Padre, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos, que vayan con bien a sus trabajos, Padre, que regresen con bien. Quien se queda en casa, Señor, también, Padre, bendice su vida, su trabajo, su casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok. Traguito de café para comenzar el día. Capítulo 26. David perdona la vida a Saúl en Sif. ¿Cómo? Sino que ya le había dicho a Saúl que ya no le iba a hacer nada. Le dijo Saúl a David, ¿no? Pues sabes que cuando le cortó el pedazo de manto ahí en una cueva, David le perdonó la vida. Pero, en ese momento Saúl le dice, no te preocupes, no va a pasar nada, ya no voy a atentar contra tu vida. Pero aquí vemos un capítulo que comienza hablando cuando David le perdona nuevamente la vida a Saúl en Sif. Dice, vinieron los sifeos, así dice, vinieron los sifeos de la región de Sif, vinieron los sifeos a Saúl en Gabaa diciendo, ¿no está David escondido en los collados de Aquila al oriente del desierto? O sea, ¿cómo lo lanzan con una pregunta para decirle una verdad, no? O sea, si te dice a nosotros, no te dijimos, a nosotros nos dijeron que estaba escondido, pero no está escondido. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Cierto, sí, David ya tenía su ejército,
pero no pasaban de más de 1000 hombres. Eran 600, de acuerdo a lo que leímos en el capítulo anterior. Eran 600 hombres y este hombre, Saúl, este rey, baja con 3000 hombres. Y no le basta nada más con que sean 3000 hombres, sino que dice que eran hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Entonces, cuando dicen escogidos, no era cualquier soldado, me imagino que eran soldados súper preparados. Entonces dice, y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. O sea, aunque era el desierto, aunque no había nada, siempre había alguien que les iba con el chisme y les decía, mira, ahí te viene correteando Saúl, ya viene por ti. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David en el lugar donde dormía Saúl. Y se levantó David, versículo 5. Se puso de pie David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Todos los soldados de Saúl estaban durmiendo. Saúl estaba durmiendo en el centro de donde estaban todos ellos. Tenía miedo. Probablemente pensó, si llega otra vez David, como me llegó aquella vez en la cueva, ni modo que estos hombres no se den cuenta y acabemos con él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. No había quien cuidara. Estaban todos dormidos, estaban cansados, estaban dormidos. Entonces dijo Abisai a David, Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, es que no tiene acento. Y David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? David entendía muy bien ese punto. David entendía muy bien el punto de que cuando el Señor levanta a alguien, solamente Dios es el único capaz de quitarle la vida. Entonces así le dice, no lo mates porque ¿quién extenderá la mano contra el ungido de Jehová y será inocente? O sea, no va a haber nadie que levante la mano contra alguien que es levantado por el Señor, que tenga la capacidad de seguir viviendo o sin que tenga el Señor, que el Señor no lo reprenda, ¿no? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegare para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Dijo, una vez más, 2 versículos. O sea, te digo, les comento que David entendía bien ese punto. Entendía bien el punto de no levantar la mano contra el rey. Él le menciona que es el ungido de Jehová, y ciertamente sí, porque el Señor mandó a Samuel a ungir a Saúl. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. O sea, él no iba a levantar la mano, no iba a levantar su mano contra Saúl, ni iba a permitir que nadie de su gente lo atacara. Él está diciendo aquí, él va a morir, el Señor lo va a hacer que muera naturalmente o en batalla, pero yo no lo voy a hacer. Versículo 12.
Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre de ellos. Y hay veces que sí pasamos nuestra vida sin saber nada, sin entender nada, sin ver nada, sin estar velando, leyendo la palabra de Dios, orando, nadie. Estamos dormidos, nos la pasamos dormidos y no vemos cuando el enemigo viene en nuestra contra. No estoy diciendo que David haya sido el enemigo de Saúl, porque realmente David no era enemigo de Saúl. Saúl consideraba enemigo a David, pero a veces así nos pasamos la vida nosotros. Nos pasamos durmiendo, no vemos nada, no entendemos nada, no velamos con la palabra del Señor, nos la pasamos durmiendo. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Tomó las cosas, subió al monte y comenzó a gritarle a Saúl. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? Le preguntó: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? ¿Por qué uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey? A Abner era el escudero de Saúl. David no se dirige al rey, se dirige a Abner, al escudero, al que se supone que tenía que estar despierto cuidando al rey. Por eso dice: y dio voces David al pueblo, y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? O sea, ¿no eres un valiente? ¿No eres alguien capaz de cuidar al rey? ¿Y quién hay como tú en Israel, que eres el escudero de Saúl? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? ¿Por qué no lo has cuidado? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. ¿Quién ha guardado la palabra del Señor? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo de David? ¿No es esta tu voz, hijo mío, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió: mi voz es, rey, señor mío. ¿Cuánto respeto había de David hacia Saúl? A pesar de que Saúl andaba queriendo matarlo, aún David lo seguía respetando. Le dice Saúl: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió: mi voz es, sí, soy yo, Señor. Y dijo: ¿por qué persigues así? Y dijo: ¿por qué persigues así, mi señor, a tu siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fuere hijo de hombre, maldito sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de sus criados y tómala. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mis manos, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí,
Y he aquí cómo tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Una vez más, David le perdona la vida a Saúl. Pero hay una parte que dice muy interesante: es como si salieras a perseguir una pulga. ¿A quién soy yo si yo no te he hecho nada? Y es lo que venimos diciendo, ¿no? David no le había hecho nada. Sin embargo, Saúl, en su locura, en su esquizofrenia, en eso, pues anda buscando. Él no quería que fuera rey, él quería el reino para su hijo, pero su hijo no quería el reino. Jonatán no quería el reino. Capítulo 27, David contra los filisteos. Una vez más nos enfrentamos contra el pecado. Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. O sea, la solución de David, la más pronta, la que tenía en la mano. Dijo: pues, me quiere matar. O sea, él ya me dijo una vez: no te voy a matar, ya me dijo otra vez: no te voy a matar, y aún así sigue intentándolo. Dice: entonces, bueno, pues algún día voy a ser muerto por la mano de Saúl. Por tanto, pues me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. El Señor ya había advertido a la gente de Israel, a todo el pueblo de Israel. Lo venía advirtiendo desde el principio, no de estos capítulos, sino desde antes. Les dijo que no se mezclaran con gente que no fuera de su tribu, que no anduvieran en medio de tribus que no fueran las suyas, porque si no iban a adorar a dioses ajenos. Se iban a contaminar con esa gente, vaya, suena feo, pero se iban a contaminar con las creencias de esa gente, iban a empezar a cambiar, vaya, el corazón del pueblo de Israel, si se juntaba con otras gentes o convivía con ellas, iba a empezar a contaminarse. Entonces David toma la decisión de escapar con los filisteos, de irse con los filisteos. Y se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc. Rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con sus familias, David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de tus aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses estuvo viviendo entre los filisteos. y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas los jezritas y los amalecitas, porque éstos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniese a Gat, diciendo: no sea
que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Es lo que pensaba. Es lo que pasa, ¿no? El pecado a veces nos domina, porque ciertamente no estaba viviendo en una tierra, David no estaba viviendo en una tierra en la que el Señor le hubiera dado. Todavía no se cumplía la profecía sobre David, ¿no? De que iba a heredar a parte de Israel o todo Israel, todavía no. Sin embargo, él se fue a vivir con los filisteos, moraba entre ellos. David hacía guerra contra los israelitas, contra los amalecitas, contra todos aquellos hacía guerra. Pero aquí no se menciona en este capítulo que David le pidiera consejo a Dios. No lo pedía. Él actuaba de acuerdo a su manera de pensar. Permítanme. Entonces, pues aquí se nos muestra un David guerrero, a un David que es guerrero, a un David que es soldado, a un David que está forjando su historia como rey. Pero en este punto él no consulta a Dios. Tuvo que llegar un momento en el que David tuvo que consultar a Dios nuevamente para hacer cosas más grandes de las que estaba haciendo. Ahorita estaba viviendo bajo el refugio de un rey filisteo. Estaba viviendo en su tierra, en Ziklag, pero no estaba consultando a Dios porque alejados de Dios, bueno, él estaba alejado de Dios, ¿no? Pensaba que hacía las cosas bien, pero pues estaba viviendo bajo el abrigo de un filisteo, bajo el abrigo de un rey filisteo. Y dice la palabra, capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Una vez más, el pueblo de los filisteos se junta el pueblo filisteo, se empiezan a armar, se empiezan a preparar para ir a pelear nuevamente contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. O sea, quiero que tengas conciencia, David, de que vamos a pelear contra Israel y tú vas a ir con nosotros. Y él tenía toda la autoridad, Aquis tenía toda la autoridad sobre David para indicarle esto. ¿Por qué? Porque David había ido a pedirle refugio y había estado protegido mientras estuvo con él. Entonces Aquis tenía toda la autoridad para decirle eso a David y para que David recibiera órdenes. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guardia de mi persona durante toda mi vida. Es lo que decíamos al principio del capítulo anterior. El Señor cuida a David y lo ha cuidado durante toda su vida. Tanto lo ha cuidado que David pasa en medio de todo el ejército de los 3,000 hombres de Saúl, nadie se da cuenta, le quita la lanza, le quita la vasija que tenía en la cabecera, lo cuida tanto, hasta tal punto lo cuida, que ninguno de los soldados de Saúl se dio cuenta. David amaba al Señor, a Dios, y Dios amaba mucho a David por el corazón que tenía. David toma la decisión de irse a vivir entre los filisteos. Ahora sí, lo que decíamos en el capítulo anterior. El Señor dice en su palabra que el pueblo de Israel, nadie del pueblo de Israel tiene que ir tiene que mezclarse con gente que sea de otras tribus, y lo dice bien específico, ni con los moabitas, ni con los amalecitas, ni con los filisteos, ni con los cananeos, ni con los ceneos, ni con todos aquellos. Lo dice claramente. Pero ¿qué hace David? Que con el miedo de que Saúl lo fuera a matar, dice Saúl al principio del capítulo 27, pues este cuate me va a matar, pues ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago? Pues voy a huir, voy a salir corriendo y me voy a ir a meter con los filisteos.
le pide refugio a Aquis. Aquis le dice que sí, vente para acá. David empieza a pelear contra los que estaban alrededor de él allí en Ziklag. Y en este punto, ahora ya quiero llegar a este punto, llega en el que pues David no le podía decir que no. David no le podía decir no, pues sabes que, ¿cómo voy a pelear contra mis propios hermanos? No. Entonces Aquis le hace una promesa o le hace un ofrecimiento a David, pues, que era importante, ¿no? Dice, yo te constituiré guardia de mi persona durante toda mi vida. Y dice, bueno, va, está bien. Ya Samuel había muerto. Versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. En esta parte de la palabra, en el capítulo número 28, aquí se hace una remembranza de Samuel, se hace una remembranza de Samuel. Pero esto es algo bien importante. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. No los quiso, orden de Samuel, no te juntes con los adivinos, ni con los encantadores. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel, ya no eran 3,000, agarró a todos Saúl, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Eran muchos. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. A ver, Saúl, tú los echaste. Bueno, por orden de Samuel, tú los echaste. Como Dios no te responde, ahora vas otra vez con los adivinos. Y fíjese qué tan importante es no consultar a los adivinos ni a los encantadores. Es importante, porque porque él, se está alejando de Dios. Es lo mismo que hace mucha gente, ¿no? Consultar a los de las cartas, consultar a los de los huesitos, consultar a los del café, consultar a los del tarot, ¿no? Esas cosas. Se aleja uno de Dios para buscar las respuestas en algo que no proviene de Dios o en alguien que no proviene de Dios. Cuando no encontramos la respuesta de Dios, cuando Dios no nos responde a nuestras plegarias, cuando Dios no responde a nuestras súplicas, ¿qué hacemos? Bueno, no nosotros. ¿Qué hace la gente? Pues empieza a buscar respuestas en otro lado. En la santería, en la adivinación, cosas así, ¿no? Pero esas cosas no son de Dios, no vienen de Dios, y Dios abomina todas esas cosas, porque el único que da la respuesta es Él, el único que da la salida es Él, el único que responde de acuerdo a la medida de nuestra fe es Él. Entonces, Saúl le dice a uno de sus criados, búscame a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ya encontramos a la adivina, ya la encontramos. A Mishanti o a esa señora, no sé cómo se llama. Y vean, y se disfrazó Saúl. Se disfrazó, se puso otros vestidos, y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Wow, esto es muy tremendo. Saúl no quería que lo reconocieran, era irreconocible. Saúl era un hombre alto, era fuerte, pero se pone otros vestidos, va con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Es decir,
yo te voy a decir qué espíritu, qué persona quiero que traigas a mi presencia. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque no se puede invocar a los muertos. De acuerdo a la orden de la palabra, no se puede invocar a los muertos, ni se tiene que consultar a adivino o a encantador. Está escrito en la palabra. No consultes a adivinos ni encantadores, no puedes hacer regresar a los muertos. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Tú conoces lo que hizo Saúl. Estaba hablando con Saúl. Pero le dice ella como si no lo conociera. Tú sabes lo que hizo Saúl. Tú sabes lo que hizo Saúl. Echó a todos los encantadores y a los adivinos de la tierra, de ahí de donde estamos. ¿Por qué pones entonces tropiezo en mi vida para hacerme morir? Porque se iba a enterar Saúl. Vaya, ahí estaba Saúl. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto quiere decir entonces, y no es mentira y todos lo sabemos, que la invocación de espíritus sí existe. Y es tan real porque la Biblia lo dice. Que consultar a divinos es malo. La Biblia lo dice. Y aquí se está revelando la misma Biblia. Se está revelando, se está interpretando a sí misma. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, una vez más, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Volvió Samuel, pero no volvió en cuerpo, volvió en espíritu. Volvió como un fantasma. Así volvió, como un fantasma. Pero volvió a través de una adivina. Volvió a través de alguien que invocaba muertos. Y eso no está correcto. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y los hijos de Jehová, y entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Le dijo lo que iba a pasar, porque era tan fuerte, es tan fuerte el espíritu que tiene Samuel en él, que aún muerto, estaba diciéndole a Saúl lo que iba a pasar. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndole turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y ha arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino.
Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Invocaron al espíritu de Samuel. Samuel regresa, pero no regresa en cuerpo, regresa en espíritu nada más, como un fantasma. Así regresó. Regresó como un fantasma. En alguna versión lo leí por ahí que él regresa como un fantasma. Entonces, él seguía en lo mismo. Seguían las palabras del Señor tan potentes, las palabras del Señor en la boca de Samuel, que Samuel le vuelve a decir lo mismo. Tú tuviste la culpa por desobedecer al Señor, por desobedecerlo. Cuando él te dijo que terminaras con toda esa tribu, y tú no hiciste caso, él te quitó el reino. Él levantó su mano contra ti. Él se separó de ti. Vas a morir. Y vas a morir a manos de los filisteos, le dice. Vas a morir. Entonces, caemos en cuenta que ciertamente cuando el Señor da una palabra, trasciende por generaciones y trasciende a través del tiempo. Ya tenía un ratito muerto Samuel, pero la palabra de Dios estaba sobre él. Y cuando el Señor lanza una palabra, se cumple. Se cumple. Entonces, bueno, Saúl no tenía hambre, no comió, pero los siervos y la mujer le dijeron, come algo porque no has comido nada. Dijo, está bien, va. Le hicieron de comer, comió, y viene algo bien importante. Los filisteos desconfían de David. Capítulo número 29. Los filisteos desconfían de David. Capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Se junta el ejército de los filisteos. Ya estaban preparados, eran muchísimos, porque cuando los vio Saúl de lejos tuvo miedo, por eso fue a consultar a la divina para ver qué tenía que hacer. Dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Entonces, hacían cuentas para ver cuántos eran, pero David los iba siguiendo. Aunque estaba bajo las órdenes del rey Aquis, él no pertenecía a su ejército, él solamente estaba acompañándolos por agradecimiento, no porque recibiera órdenes expresas o que las tuviera que cumplir forzosamente. Él estaba agradecido, por eso acompañaba. Iban atrás del ejército. No eran los que iban hasta enfrente para empezar la guerra contra sus propios hermanos israelitas, no, iban hasta atrás. Que los ataquen a ellos primero. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? O sea, sí se dieron cuenta que allí estaba el ejército de los 600 hombres de David. Era de notar. Y preguntan los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falla en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? O sea, él es el hijo, él es David, él es el siervo de Saúl, pero vino a pedirme ayuda porque Saúl, su suegro, su ex suegro, su suegro, lo está persiguiendo para matarlo. Pero él vino a pedirme refugio, y desde que él está aquí, porque dice la palabra que ya tenía más de 1 año y medio estando con él, dice, yo no he encontrado falta en él, me ha ayudado, ha peleado conmigo, ha peleado mis batallas. Entonces, él está aquí, no se preocupen. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra Aquis, y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva a su lugar que le señalaste, o sea, que se vuelva a Siclag, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque
¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Era justo el reclamo de los príncipes de los filisteos. David no era traicionero porque jamás actuó de esa manera, no traicionaba, él era recto. Si él prometía una cosa, la cumplía. Y él prometió acompañar al rey Aquis a pelear contra el pueblo de Israel. Los príncipes no lo conocían y ellos estaban convencidos de que los iban a traicionar y dijo, a ver, ¿cómo se puede congraciar David con Saúl? Pues cortando las cabezas de los hombres de los filisteos. Dice, versículo 5, ¿no es este David de quien cantaban las danzas? ¿No es este David de quien cantaban las danzas, diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti, desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas, no les caes bien, eres chocoso. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Salió bajo la gracia del rey. El rey no lo quiso llevar, pero para no quedar mal con los otros, para que los otros no se le voltearan y lo mandaran solo a pelear, ¿no? Y va, David sale bajo la gracia del rey Aquis. Regrésate. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que ya no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y tus siervos, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantados al amanecer, váyanse. Y cuando se levanten, váyanse. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. ¿Qué podía decir David? David había sido un hombre recto delante de este rey, del rey Aquis, pero no le caía bien a los demás. No era monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Dice, mira, vete a tu casa, vete a la tierra que yo te di, vete a Siclag, duerme, descansa tranquilo y mañana en la mañana agarra a tu gente y vete. David obediente. Se va, descansa y parte. Capítulo 30. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, si se regresó David con sus hombres a Siclag, la tierra que le había dado Aquis, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. O sea, regresa David, ve todo lo que habían hecho los amalecitas, se enoja y dice, ¿y ahora qué? Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada la ciudad, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Descuidan su casa por ir a pelear, en la pelea no los quieren, regresan a su casa que habían descuidado y la encuentran desolada. Pues obviamente se ponen a llorar porque llora que si hubiera cuidado mi casa, si hubiera estado al pendiente de mi casa, si hubiera estado al pendiente de mis hijos, si hubiera estado al pendiente, nada de esto hubiera pasado. Nos desgastamos con nuestras propias fuerzas haciendo cosas que no nos convienen. Y cuando nos damos la vuelta y vemos lo que ha hecho el enemigo con nuestra casa, es entonces cuando lloramos. Cuando decimos ¿por qué? Y pasa. Punto de referencia. No descuidemos la casa por hacer cosas que no nos convienen, por hacer cosas que no nos nutren, que no nos convienen, punto.
Se fueron a pelear una batalla que no era de ellos. Vaya, David responsable, cumplió su palabra y se fue a pelear una batalla que no le correspondía. Lo regresan de la batalla porque no caía bien. Descuida su casa, descuida a su esposa, descuida a sus esposas. Los soldados descuidan a sus esposas, todos descuidan a Ziklag su casa. Regresan y la casa está desolada. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fuera mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. También habían secuestrado a sus esposas los amalecitas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora sí buscas a Jehová, ¿verdad, David? Ahora sí lo buscas. Ahora sí quieres fortalecerte en él. Vaya, se fortaleció en él. Pero entró en angustia. Se angustió porque no vio a sus esposas. Se angustió porque tampoco estaban las demás personas. Pero se angustió también porque el pueblo lo quería matar, lo querían apedrear. Se angustió y entonces, cuando ya tenía la soga en el cuello o el agua hasta la coronilla, busca refugio en el Señor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Por qué te preocupas? Si el Señor está contigo, ¿por qué te preocupas? Aquí David se puso un ephod, consultó al Señor: ¿cuál es tu mejor ephod? ¿Cuál es tu mejor vestimenta? Vestirte de pureza delante del Señor, humillar el corazón, consultar a Dios para hacer cualquier cosa, y el Señor te va a dar la respuesta. No tenemos un ephod como el que tenía David, pero nuestra mejor vestimenta es esa, la pureza. Presentarnos limpios delante del Señor, presentarnos con las manos limpias, con un corazón limpio, con una mente limpia, con una boca limpia. Los mismos filisteos hicieron a un lado a David. Los mismos filisteos le dijeron: regrésate, no pelees con nosotros contra tu pueblo. Vaya, no se lo dijeron así, pero no lo querían. Entonces, David ve todo el relajo que había y comienza a buscar al Señor. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Seguían siendo 600. Seguían siendo 600 hombres. No había crecido el ejército de David. Seguían siendo los mismos. Dice, partió. Estos 600 hombres fueron los que empezaron a llegar a David. Empezaron a llegar a David cuando David estaba en la cueva de Adulam. Empezaron a llegar sus hermanos, su familia, y después empezaron a llegar más, los endeudados, los que venían apocados del corazón. Se juntan 600 hombres en la cueva de Adulam. Los que salen de la cueva de Adulam eran los que venían siguiendo a David en todo ese camino. Entonces, y esto es bien interesante porque a veces decimos, pues ¿cómo? Si era David y no crecía su ejército. Dios da el crecimiento en todo. En el corazón, en la fe. Dios da crecimiento en todo. En las iglesias, Dios fortalece las iglesias y las va llenando. Pero tiene que haber un grupo de personas que crean en el Señor, un grupo de personas que peleen las batallas, que doblen las rodillas, que se muestren limpios, sinceros, puros delante del Señor, para que el Señor empiece a multiplicar. Ok, me regresé mucho en la historia. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta la torre de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar a la torre de Besor. Muchos se van a cansar en el camino. Muchos van a dejar de perseguir la misma visión o el mismo sueño. Aquí pasó con 200 hombres. Cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua a un hombre egipcio.
Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Un hombre egipcio. Hicieron misericordia con él. Un hombre que estaba medio muerto, ya nada más los buitres estaban esperando que él exhalara para poder comérselo. Vaya, vuelve el espíritu a él, porque no había comido ni bebido agua en 3 días, y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, era un joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Fíjense, un egipcio, de aquellos egipcios que dominaron al pueblo de Israel, que gobernaron sobre el pueblo de Israel tantos años, 600 años, se encuentran a uno que ahora era esclavo de una malecita. Soy siervo de una malecita. Pero me abandonó porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión, dice el joven egipcio, hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. ¡Wow! El Señor le puso al chismoso de la congregación. Se lo puso al que no podía guardarse ni un secreto. No sabía quién era David, porque David andaba con el rey, el rey de los filisteos, queriéndole hacer guerra al pueblo de Israel. Por eso no supo nada. Pero el Señor le pone al que le iba a decir qué onda, qué había pasado, por dónde andaban todos. Dice, pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Si tú me juras que no me vas a hacer nada, que no me vas a matar ni me vas a entregar a mi amo, va, yo te llevo con ellos. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estaban contentos, estaban ebrios, estaban, dice, desparramados sobre toda aquella tierra. ¿Y qué imagen me da a mí eso de desparramados? Pues estaban ahí tendidos, todos felices, riéndose, conviviendo. No pasa nada, ya les dimos en la torre, ya les ganamos. Y los hijos de David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Los agarró borrachos, los agarró tomados. David iba a tomar lo que le pertenecía a él y a los de Siclag solamente. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó David también todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y a sus hijos, que los tomen y que se vayan. Había hombres perversos entre David. Había gente mala entre David, gente envidiosa. Híjole, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Es el reflejo de lo que pasa en muchas iglesias. Entonces todos, porque una iglesia puede doblar sus rodillas para pelear una batalla, pedir por alguien o por algo, el Señor responde. Y a nosotros sí nos respondió el Señor, ¿eh? Ustedes como no pidieron, como no estaban aquí, como
A ustedes no les va a hacer caso Dios, ¿eh? Lo dice el versículo 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, cuando llegaron con los 200 que se habían quedado en la torre de Besor porque estaban cansados, les dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, ni a cada uno, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Y David dijo, corazón de pastor, corazón de rey, no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, y quien os escuchara en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje, también les tocará una parte igual. Ellos no fueron, no pasa nada, estuvieron cuidando la retaguardia. Nosotros fuimos, peleamos, sí, pero también a ellos les toca parte del botín. El corazón de un pastor, el corazón de un pastor que aunque se siente herido, se siente solo, sigue amando, comparte con todos, aunque él se quede sin nada. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y lo ordenaron en Israel hasta el día de hoy. Y cuando David, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazac, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Y así era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Todavía no terminamos con su historia. Viene el capítulo 31, pero ese ya no lo vamos a leer. Pero así era David, un hombre que a pesar de sus defectos, a pesar de sus debilidades, a pesar de a veces no consultar al Señor, el Señor lo seguía amando y lo seguía estimando, lo seguía teniendo en un lugar especial en su corazón. Ahí estaba David precisamente, en el corazón de Dios. ¿En dónde queremos estar? En el corazón de Dios. Porque todos tenemos dificultades, todos tenemos debilidades, todos tenemos cosas en el corazón. Pero debemos de tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que le agrade, un corazón que lo busque, un corazón que se rinda, un corazón que lo ame, un corazón que le cante, un corazón que lo obedezca. Debemos de tener en nuestro corazón todo eso. Y todo eso y mucho más, para poder ser agradables a Dios. Entonces, consultemos al Señor, busquémoslo a Él. No hay que descuidar la casa. Este último capítulo nos habló de eso. No descuides tu casa. No descuides a tus hijos, no descuides a tu esposa, no descuides a tu esposo. No los descuides por andar en otros lados que no te convienen. A veces descuidamos a los hijos por andar ocupados en otras cosas, o descuidamos a la esposa por andar en otras cosas, o descuidamos al esposo por andar en otras cosas. Lo primero es tu casa, son tus hijos. Eso es lo primero, y no me voy a cansar de decirlo. Si no edificamos el corazón de la casa, a nosotros como varones, si no edificamos el corazón de la casa, que en este caso es la mujer, y la descuidamos, entonces vamos a sufrir severas consecuencias. El hombre es el encargado de cuidar el corazón de la casa. La mujer también está encargada de cuidar la casa, porque la mujer sabia edifica su casa. Entonces, primero que nada es la casa donde habitas, tus hijos, tu esposo, tu esposa, eso es lo que tienes que edificar. Y ya después, cuando tu casa esté edificada sobre la roca, entonces sí, sal y explota tu ministerio. Comparte el evangelio, ama a los demás como a ti mismo, enséñale a la gente a amar al Señor como el Señor los ama a ellos. Bueno, nos quedamos con esto en el nombre de Jesús, y eso nos enseña el último capítulo. También nos enseñó que no es bueno consultar a los adivinos ni a los que
ni a los que creen a los fantasmas. Entonces vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por este tiempo. Amén. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por estas palabras, Señor. Y así como fue, Señor, cuando yo te pedía hace un ratito, hace una hora, que hablaras a nuestro corazón, pues así fue, Padre. Hablaste a nuestro corazón, hablaste a nuestra vida, hablaste a nuestro entendimiento, hablaste a nuestra alma, Señor. Lo más importante, Señor, eres tú y siempre vas a ser tú, Señor. El consultarte a ti, Señor, es tener la vida, Señor, en nuestros labios y en nuestra mente, en nuestro corazón. Consultarte a ti, Señor, es lo mejor que podemos hacer, lo único que podemos hacer, Señor. Padre, en ti está la vida, en ti está el ser y el hacer, en ti está el sí y el amén, en ti está todo, Señor, porque de ti, Señor, mana la vida. Tú eres el corazón de nuestra vida. Tú eres, Señor, el corazón, Señor, en el que buscamos refugio. Tú eres. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes a tener un limpio corazón, que nuestro corazón te agrade, que nuestro corazón sea conforme al tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, así como fue el de David, que así sea nuestro corazón, Señor. Que no descuidemos nuestra casa, Señor, que nuestra casa siempre habite tu presencia, pero que habite tu presencia no solamente como un adorno, Señor, o como una Biblia que está ahí en el mueble, Señor, no. Que tu presencia habite en nuestros hogares, Señor, con cantos, con alabanzas, con himnos, Señor, con la búsqueda constante de tu voz en este libro sagrado, Padre, en el nombre de Jesús. Porque teniéndote a ti, Señor, no nos hace falta nada. Comenzamos a ser diferentes y las cosas empiezan a suceder porque tú eres bueno y tú cumples tu promesa tarde que temprano. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y a mis hermanas que ya están yendo al trabajo, que ya están saliendo, llévalos con bien y regrésalos con bien a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, guarda sus caminos, guarda sus vidas, guarda sus casas, guarda sus alacenas, guarda, Señor, en el hueco de tu mano sus ganancias, Padre, en el nombre de Jesús, que nunca nadie levante la mano en su contra, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, nietas, yo no sé, Señor, bendícelos. Bendice a nuestra familia, Señor, bendice a mi esposa, a nuestros hijos, Señor, bendice a la iglesia, Padre, que es tu iglesia, no es nuestra. Bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a los que ahí se congregan, Padre, a todos, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esos sueños, por esos anhelos, Padre, que pones en nuestro corazón. En algún momento tú lo vas a hacer, Señor. No es cuando yo diga, Padre, no es cuando yo lo desee, Señor, es cuando tú lo digas, porque tú edificas tu iglesia, Señor. Tú eres, Padre, el que conforme a la medida de la fe de tus siervos, haces las cosas, Señor. No nosotros, nunca nosotros, Señor, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, y ahí, Señor, tú nos guardaste, Señor. Desde ahí tú nos cuidaste, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos siempre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús y por los méritos ahí en la cruz. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga. Tengan un excelente jueves.